La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, hermanos. El día de hoy, en Rincón de Apologética Católica, continuaremos con el siguiente tema que tiene por título: ¿Por qué no todos los papas son santos? Cuando Jesucristo estableció su iglesia, la construyó sobre los apóstoles, aunque se sobreentiende que es el mismo Jesucristo el fundamento único, y que nadie puede poner otro fundamento, como dice la misma Biblia en 1 Corintios 3:11. Pero la misma Biblia nos habla de los apóstoles como de columnas, o fundamentos, o piedras, de modo que debemos entender que Jesús ha hecho partícipe a otros de su oficio. Se puede ver como ejemplo en Efesios 2:20. Pero Jesús no hizo que los apóstoles fueran impecables, como lo era él, es decir, que fueran necesariamente santos. Por ejemplo, el mismo San Pedro, elegido por el Señor para confirmar a sus hermanos y pastorear a sus ovejas, y habiendo recibido ya la plenitud del Espíritu Santo en Pentecostés, fue reprochado por San Pablo en Gálatas 2, porque fingía. Y fingir en cuestiones importantes, como lo que se narra en Gálatas, es un pecado grave. Y atención, que estamos hablando de Pedro, que recibió el Espíritu Santo en Pentecostés. Pues bien, ese mismo Pedro, sin errar en su doctrina, ciertamente cayó en pecado por su modo de obrar. En el ejemplo anterior, se trataba de que no quería comer con los gentiles, por miedo a los judíos. Evidentemente una acción corrupta que llevaba a un gran escándalo en los cristianos. San Pablo se enojó mucho con él y lo corrigió en público. No sabemos la respuesta de Pedro, pero se puede suponer que se arrepintió y cambió su modo de obrar. Pues bien, si San Pedro cayó en esa corrupción, no de doctrina como sabemos, pues predicaba el Evangelio correctamente, se trataba de una mala acción de él. ¿Debemos pensar que Jesús renegó de él? ¿O el Evangelio de Pedro estaba equivocado? ¿O que la oración de Jesús falló cuando, según San Lucas 22, 31 al 32, oró para que la fe de Pedro no caiga? ¿O que la iglesia de Pedro no era la verdadera? ¿O bien, acaso Jesús ampararía estos hechos? ¿Amparó el fingir de Pedro? Bueno, ciertamente que no, pero entonces, ¿la mala acción de Pedro indica que el cristianismo, del cual Pedro era sin duda un exponente principal, estaba equivocado? La solución a estas cosas es más sencilla de lo que a primera vista parece, y es esta. Jesús no prometió a ninguno de sus apóstoles, ni siquiera a Pedro, que habrían de ser impecables. Y la historia nos dice, que ahí tienen el ejemplo de Pedro y habrá tantos otros, que de hecho los pastores de la iglesia han cometido pecados. ¿Quién más? ¿Quién menos? Todos eran y son pecadores. Lo que Jesús prometió a Pedro, y en comunión con él a todos los pastores de su pueblo, es la infalibilidad, que es algo totalmente distinto. Se trata del don del Espíritu Santo, que hace que la Iglesia predique sin error, hasta el último día de la historia, el Evangelio por el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y hay que tener muy en cuenta que la promesa de infalibilidad, las puertas del infierno no podrán contra la Iglesia, se refiere solamente a las cuestiones de fe y de moral, y a nada más. En otras palabras, usted y yo podemos estar tranquilos en cuanto sabemos que el Espíritu Santo no permitirá que la Iglesia, en cuestiones de fe y de moral, equivoque su enseñanza. Ahora bien, que el Papa sea un santo o tal otro un pecador, no cambia nada. Claro está que el ejemplo de santidad es un testimonio vivo del Evangelio, y la corrupción no lo es. Dios hubiese podido hacer de su iglesia una sociedad de ángeles, pero no lo hizo. Es más, quien dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso, dice San Juan. Algo que suelen repetir los evangélicos es que Jesús dijo que el árbol bueno no puede producir frutos malos,
queriendo decir que los frutos malos de los católicos son una prueba clara de que el catolicismo es un árbol malo. Parece muy lógico e irrebatible, pero según ellos, lo que interpretan es un grosero error. El mejor modo de destruir este sofisma es preguntarle a cualquier evangélico si él o ella no tiene ningún pecado. Pues si lo tienen, entonces también el evangelismo es un árbol malo. Y si dicen que no lo tienen, pues bueno, yo diría que con semejante respuesta está todo dicho. Primera de Juan 1:10 lo dice de un modo clarísimo. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. También los versículos siguientes ayudan a entender este contexto, y se refieren a los pecados de los cristianos. Otro ejemplo, breve pero eficaz, en las primeras comunidades cristianas se cometían también muchos pecados. Ver las 2 cartas de Pablo a los Corintios. Ahora bien, podemos concluir entonces que esas comunidades no estaban avaladas por Jesús, siendo que fueron fundadas por los mismos apóstoles. Ciertamente Jesús no avala el pecado, pero el hecho de que alguien cometa un pecado no quiere decir que la comunidad a la que pertenece sea desaprobada por Jesús. Lo que Jesús estaba diciendo con esto de los frutos y el árbol era que todo lo bueno viene de Dios. Lo malo no viene de Dios. De allí a concluir que la religión cristiana querida por Dios es aquella donde nadie comete ningún pecado. Es un abuso, ¿no te parece? En todo caso, la religión no existió nunca ni existe hoy. La historia de la Iglesia, ciertamente numerosos ejemplos de papas, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos pecadores, también de papas, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos santos, y más que en cualquier otra religión. Esos no nos espantan ni se ocultan en la Iglesia. La Iglesia nunca enseñó que sus pastores eran todos santos. Aunque algunos cristianos que no conocen demasiado de su fe, puede que lo piensen así. Al contrario, sabemos que somos todos grandes pecadores y que el deseo de santidad y la santidad misma son un regalo de la misericordia de Dios. Ojalá tengamos siempre papas santos, pero no necesariamente va a ser así. La potencia de Dios se muestra en la debilidad, como misteriosamente lo dejaba claro San Pablo. Segunda de Corintios 12, 9, 10. No confiamos en nuestra santidad, sino en la de Dios. ¿Cómo puede ser que un papa o un obispo sean grandes pecadores? Pues pregúntese primero, ¿cómo puede ser que yo y usted, bautizados, rescatados, nueva creación, nacidos de lo alto y de nuevo por el agua y el Espíritu, creyentes en Jesús, experimentemos sin embargo todos los días los efectos del pecado? La respuesta es la misma para usted, para mí y para los papas. Todo es función de acuerdo a la gracia que nos constituye, pero esa gracia no es santificante, o sea, no por ser hijos de Dios somos santos. Un papa es infalible cuando ejerce su ministerio en la cátedra de Pedro. Es infalible porque enseña el magisterio que ya fue revelado. Un papa nunca define doctrina, o sea que no puede modificar la revelación que es la Biblia, el magisterio y la tradición apostólica. Por lo tanto, el orden santificante de ser humano, en este caso el Papa, no viene dado por el carisma o ministerio que ejerce, puesto que los carismas son gracias para la edificación de la Iglesia y no para la edificación de sí mismos. Lo que produce santidad es el crecimiento de la gracia. Esa gracia es recibida a través de los dones de Isaías 11:1 y sus respectivos frutos, Gálatas 5:22 y 23. Dios los bendiga.